Llegamos a un tercer capítulo de esta hermosa serie de enseñanza de la oración y hoy contestaremos la pregunta: ¿cómo orar o de qué manera debemos orar? Vamos a ver 4 puntos principales y continuaremos aprendiendo sobre este hermoso, interesante y necesario tema que es la oración. El primer punto es en cuanto a la fórmula de la oración. Y cuando hablo de la fórmula para orar, estoy refiriéndome al hecho de que oramos en el nombre de Jesús. Cuando bautizo a una persona, lo hago con la fórmula trinitaria. Hoy te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque esta fue la directriz que nos entregó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28:19 leemos que Jesús nos dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la fórmula trinitaria. ¿Se ha preguntado usted por qué siempre que ora concluye su oración con la expresión en el nombre de Jesús? ¿Se ha preguntado usted? ¿Usted lo sabe por qué lo hace? ¿O simplemente porque así lo aprendió? ¿O así lo escuchó de otras personas y usted cada vez que ora finaliza diciendo en el nombre de Jesús? ¿Por qué lo hace así? Bueno, porque esta es la fórmula que se nos ha enseñado. Vamos a leer al respecto, por favor. Juan capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Leamos nuevamente. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Aquí está la respuesta a nuestra pregunta. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque esta ha sido la fórmula, la manera como se nos ha instruido que debemos orar en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieras en mi nombre, el Padre os dará. Si pidieras en mi nombre, el Padre os escuchará. Esta es la fórmula, en el nombre de Jesús. Cuando el Señor se encontraba hablando con sus discípulos y preparándoles para su inminente partida, Él les dijo en Juan capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Por favor, encierre esa expresión, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Fijémonos y prestemos atención a la palabra consolador en el verso 16. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador aquí en el castellano es traducida del griego parácletos. Y entre sus acepciones o significados encontramos mediador, intercesor, abogado. Apúntelo, se lo vuelvo a repetir. Entre los significados de esta palabra griega, parácletos, encontramos intercesor, mediador, abogado. Ahora fíjese en lo que dice el Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Estrictamente el Señor Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Este es el parácletos de quien hablaba Jesús. Pero ahora note esto, por favor. Jesús dice que rogará al Padre por otro parácletos, por otro consolador, por otro intercesor, por otro abogado. Y si dice que rogará por otro, esto quiere decir
que ya existía uno. ¿Y quién es este? Jesús. El Espíritu Santo es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es nuestro paráclito, sí, pero ¿quién más lo es? Jesús. Jesús también es nuestro intercesor. Jesús es nuestro abogado. De allí que en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, leemos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿cuántos hemos pecado? Todos. ¿Cuántos hemos pecado? Amén. Y si alguno hubiere pecado, abogado, la palabra abogado aquí es traducida del mismo griego, parácletos. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. He aquí este parácletos, este abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Mire, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. En este verso hay una figura muy bien concebida, una figura judicial. Encontramos al culpable. El culpable es el pecador. ¿Sí o no? Nos representa a nosotros. Nosotros somos los culpables. Pero este culpable, este condenado a muerte, tiene un abogado. ¿Y este abogado quién es? Jesucristo. Y este abogado es el que intercede por el culpable. ¿Ante quién? Ante el juez. ¿Quién es el juez? El Padre. Escúcheme, jamás nosotros podremos acudir al juez por cuenta propia. Así lo es en el ámbito legal. El acusado, ¿de quién necesita? De un mediador. ¿Sí o no? De un mediador. Para que este mediador, que es el abogado, pueda defender su causa. Es el abogado quien defiende la causa del culpable, defiende la causa del acusado y la defiende ante el juez. De la misma manera, Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro mediador. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo mediador entre Dios, mire nuevamente, entre Dios, el juez, y los hombres, los sentenciados a muerte. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Él es nuestro paráclito, nuestro abogado. Por eso, siendo Jesús nuestro mediador, nuestro puente, nuestro abogado, si queremos ir ante el Padre, ¿vamos por medio de quién? De Jesús. De allí que nuestra oración siempre termina con la expresión o con la fórmula: en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, es decir, por los méritos de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, mi abogado. Señor, en el nombre de Jesús, mi sanador. Señor, en el nombre de Jesús, mi salvador. Señor, en el nombre de Jesús, mi libertador. No podemos llegar al Padre si no es por medio del Hijo. Y esa es la razón por la cual siempre usted y yo oramos con la fórmula: en el nombre de Jesús. De ahora en adelante, si usted no lo sabía, ya no va a ser un mero ritual. Ahora ya entiende por qué lo hace así. Amén. El nombre de Cristo tiene poder. Muy bien, continuamos. Estamos en el punto y contestando la pregunta: ¿cómo debemos orar? O ¿cuál es la manera correcta para orar? Vayamos al segundo punto, y este habla en cuanto al lugar donde debemos orar. Nos solemos hacer una pregunta en cuanto a este tema, y es: ¿cuál es el lugar correcto para orar?
¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el lugar adecuado para orar? El Señor, así como nos dio la fórmula para orar, también nos enseñó el lugar correcto para orar. Vayamos a ver, por favor, Evangelio según Mateo, capítulo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Por favor, encierre esa expresión, si es tan amable. Para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación. Subraya ahora, por favor, esa expresión. Entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entendamos de partida algo en cuanto a las palabras del Señor Jesús. El gran maestro, nuestro Señor Jesús, no está censurando la oración pública. Porque en algún momento podríamos interpretarlo de esta manera cuando leemos que ellos, los hipócritas, aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. El Señor no está censurando la oración pública. Ojo con esto. Porque si fuese así, eso quisiera decir que no podemos orar en la iglesia. Cuando oramos aquí es una oración pública. Eso quiere decir que las instituciones educativas que tienen la costumbre de orar no podrían hacerlo, porque es una oración pública y dirían, pues el Señor está censurando, ha censurado las oraciones públicas. Esto querría decir que usted no podría orar en una reunión familiar o en una reunión de amigos, ¿sí o no? No. El Señor no está censurando la oración pública. El problema no es orar en público. El problema no es la oración pública. El problema es orar en público con la intención de ser vistos y alabados. Ese es el problema. Lo dice en el verso 5, para ser vistos de los hombres. Ese es el gran problema, que alguien ore en público con la intención de que le digan, oye, qué bien oras. Oye, pero qué elocuente eres para orar. Qué bonitas palabras. Se nota que eres un hombre, una mujer de oración. Se nota que oras mucho. Si una oración pública nos motiva a eso sí es un problema. Y ahí sí, las palabras del Señor Jesús caerían como anillo al dedo. Hipócritas. ¿Sí o no? Pero no es lo que quiere decir, lo tenemos claro. Ahora hablemos en cuanto a la oración privada o personal, la que cada uno de nosotros tenemos cada día o deberíamos tener. En cuanto a esta oración, ¿qué nos dice el Señor Jesús? Ahora sí, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, ¿sí o no? Entra a tu habitación, cierra la puerta y allí ora a tu Padre en lo secreto. Ahora hagámonos una pregunta aquí. ¿Quiere decir esto que el lugar permitido, el único lugar permitido, el único lugar señalado para poder tener nuestras oraciones privadas o personales es el dormitorio? No. No podemos tomar estas palabras literales. No lo podemos hacer. Les doy algunos ejemplos. Isaac salía al campo a orar. Génesis, le doy el sustento. Génesis 24:63. Solo vaya apuntándolo. Pedro acostumbraba ir a la azotea para tener sus tiempos de oración. Hechos capítulo 10, verso 9. Jonás oró desde el vientre de un gran pez.
Esto está en el libro del profeta Jonás, capítulo 2, verso 1. Y el mismo Señor Jesús parece ser que tenía un lugar favorito para orar. Este era la montaña, el monte de los Olivos. Mateo capítulo 22, verso 39. Mateo 22, 39. En todos estos casos que les he expuesto, ninguno de ellos se nos dice que para orar entraban a su habitación, cerraban la puerta. No, vemos a uno orando en lo exterior, vemos en el campo, vemos a otro orando en la azotea, vemos a otro orando en el vientre de un gran pez, vemos a Jesús orando en las montañas. ¿Alguno de ellos entró a su habitación a orar? Pero ¿por qué no? Si está en la instrucción del Señor. Enciérrate en tu habitación y allí entonces, una vez que hayas puesto seguro, ora. ¿Por qué no lo han hecho así, si es lo que ha dicho el Señor? Porque vuelvo a repetir, estas palabras no las podemos tomar literalmente. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿O qué quiso decir el Señor con estas palabras? Que en cuanto al lugar donde vamos a tener nuestras oraciones privadas o personales, tenemos que buscar un lugar donde no vayamos a ser interrumpidos. Es lo que se logra cuando usted entra en su habitación y cierra la puerta. Está dando un mensaje: no pueden entrar. Mis hijos saben que si la habitación está con la puerta cerrada, ellos tienen que tocar. Bueno, por lo menos lo saben en teoría. No pueden entrar. Primero tienen que tocar para poder ingresar. Esto se logra cuando uno está con la puerta cerrada. Se logra privacidad y que la gente o lo externo no lo interrumpa. Esto es lo que quiso decir nuestro Señor. Entra a tu habitación y allí con la puerta cerrada, ora a tu Padre. Busquemos un lugar donde no vayamos a ser interrumpidos. El lugar puede ser distinto para cada persona. Para uno puede ser la habitación, ¿sí o no? Para otro puede ser la sala, el comedor, el patio, el garaje, la cocina, el baño, el closet. Si vives en una parte campestre, bien puedes salir a las montañas. Si vives en el mar, bien puedes tener tu tiempo de oración junto a las olas del mar. Más que lugar, entendamos, es tener un lugar, más que lugar, hablando estrictamente, es tener un lugar adecuado donde podamos orar y no ser interrumpidos. Porque cuando usted es interrumpido, entonces usted está conversando con alguien y lo interrumpe, pierde esa relación que está teniendo, pierde ese diálogo, esa conversación, ¿sí o no? Imagínese que usted esté orando y pasa a su hijo por ahí, pasa a su esposo, pasa a su esposa y le dicen una cosa y le dicen otra. Usted no va a poder tener esa intimidad, esa comunión que necesita. Pero usted está encerrado en un lugar, entonces nadie lo va a interrumpir y usted va a poder hablar libremente con su Padre que está en los cielos. Amén. Muy bien, vamos a otro punto. Y ahora es en cuanto a la hora del día cuando debemos orar. Hemos hablado ya en cuanto al lugar. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la hora del día más adecuada para poder orar? ¿O en la mañana? ¿O en la tarde? ¿O en la noche? ¿O en la madrugada? Pastor, ¿a qué hora? Cuénteme, aconséjeme. ¿Qué dice la Biblia? ¿A qué hora es la más indicada para orar? Por ejemplo, los judíos oraban 3 veces al día. Y actualmente oran 3 veces al día. Veamos algunos ejemplos, un par de ejemplos de esta práctica. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Mire
lo que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, la santa ciudad, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Es decir, antes de estar cautivo en Babilonia. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? 3 veces al día. Vemos también a David, por cierto, Salmos capítulo 55, verso 17. Tarde y mañana y a medianoche oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Aquí vemos a 2 hombres de Dios, a 2 judíos orando. ¿Cómo lo acostumbraban a hacerlo ellos? ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. Pero la pregunta inmediata ahora es: ¿qué hay de nosotros, los cristianos? ¿Cuántas veces al día debemos orar? ¿Cuál es la hora más indicada, más adecuada para tener nuestras oraciones públicas o privadas? ¿A qué hora ora usted? ¿Cuál es la hora del día cuando usted tiene sus oraciones privadas y públicas? El día de ayer, ¿a qué hora usted tuvo su oración personal con el Señor? A ver, ayer nomás, ¿lo recuerda? Debería recordarlo. ¿Qué de nosotros los cristianos? ¿Qué hay de nosotros? A ver, yo le pregunto no porque me interesa saber, realmente no me interesa saber a qué hora usted ora. Eso es algo entre usted y Dios. Pero ¿qué de nosotros? Volvamos a la pregunta. ¿Qué de nosotros los cristianos? ¿A qué hora? ¿Qué dice la Escritura? ¿Nos da una directriz clara? No. La Escritura, la Biblia no nos da una directriz específica al respecto. Pero sí nos da una luz muy clara, muy clara. Vayamos a verla, por favor. Lucas, capítulo 18, verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí se nos dice que debemos orar siempre. Continuemos. Permitamos que esta luz se haga un poco más extensa. Romanos capítulo 12, verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, en la oración. Aquí que se nos dice que nuestra oración debe ser constante. Sigamos, Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. ¿Qué se nos dice aquí? Que debemos orar en todo tiempo. Uno más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto al tiempo, en cuanto a la hora del día que debemos estar orando, que debemos orar? ¿Qué nos dice? Que debemos orar siempre, que debemos orar en todo tiempo, que debemos orar sin cesar, que debemos orar constantemente. Pastor, ¿y ahora qué hago? ¿Renuncio a mi trabajo? ¿Me paso todo el día en la casa orando? ¿Me paso todo el día en la habitación encerrado orando? Siempre recuerdo que un día nos preguntaron, éramos muchachos, y un día nos preguntaron: ¿cuánto tiempo tú oras? Y recuerdo que un amiguito dijo: yo oro 12 horas al día, pastor. 12 horas al día me encierro en mi cuarto y estoy orando al Señor. Y yo me sentí tan mal. Dije: Dios mío. Pero luego me pregunté. Y luego dije: ¿y este man que no hace nada en el día, solo orar? No se dedica a hacer nada en el día, no tiene oficio, solo orar. Amados, ¿qué significa entonces orar sin cesar?
¿Qué significa entonces orar en todo tiempo, en todo momento? ¿Significa encerrarnos en un cuarto y estar orando todo el día? Esto sería imposible, porque cada uno de ustedes tiene actividades, tiene responsabilidades, ¿sí o no? Algunos de ustedes estudian, otros trabajan, algún oficio usted tiene. Y siendo así, es imposible estar en la habitación orando sin cesar todo el día. ¿A qué se refiere entonces? ¿A qué se refiere la Escritura cuando nos dice que debemos orar en todo tiempo? No se refiere a un tiempo específico. Se refiere a un estilo de vida. Y esto es lo importante. Y esto es lo que debemos tener claros como cristianos. Orar en todo tiempo, orar sin cesar, significa que debemos tener un estilo de vida en oración. Es decir, que debemos vivir en oración. Donde sea que estés, tú estás viviendo en oración. Y no me refiero a que vas por la calle, entonces te arrodillas en medio de la calle más transitada y estoy viviendo en oración. No me refiero a que estás en el colegio, en la universidad y el profesor está explicando la clase y tú ahí entonces te arrodillas a orar. No me estoy refiriendo a eso. Es aún más allá. Una vida en oración es cuando una persona depende de Dios en todo tiempo y en todo momento. Cuando vive una vida en santidad, cuando vive una vida en integridad, cuando en su mente constantemente está Dios, cuando en su corazón constantemente está Dios, cuando no toma ninguna decisión sin consultarle a Él, cuando no va a ningún lugar sin primero consultarle a Él y ponerse bajo su cobertura, bajo su protección. Tú, querido joven, mientras estás estudiando, estás orando sin cesar. Estás alabando al Señor, estás agradando a Dios con tu vida. En tu mente está el Señor. Y en cualquier momento, cualquier decisión que tengas que tomar, en tu mente está el Señor. Estás orando sin cesar. Cuando vas al trabajo, estás orando, estás viviendo una vida en oración, una vida en dependencia de Dios. Y si vas caminando por la calle, estás dependiendo de Dios. En tu mente está Dios. Y si vas manejando tu auto, estás orando constantemente porque tu mente está en el Señor. Y si estás haciendo los quehaceres de la casa, estás viviendo una vida en oración. Estás adorando al Señor. En tu mente está Dios. En tu corazón está Dios. Esto significa orar en todo tiempo. Esto significa orar en todo momento. Más que una hora adecuada, es orar en todo tiempo. Ahora sí, queremos ser un poco estrictos en cuanto a esto, en cuanto al hecho de cuál es la hora del día que debemos orar. Sí debemos tener una hora específica para orar. Es verdad, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, pero sí debemos tener una hora específica, un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Recuerdo que cuando era novio de mi esposa, todos los días nos veíamos en un lugar a las 6 de la mañana para irnos juntos a la universidad. Ese era nuestro encuentro. Y como hijos de Dios debemos tener una hora donde tenemos el encuentro con nuestro amado, con nuestro Dios. Y el consejo siempre será, es lo ideal, no siempre lo real, pero sí lo ideal es que sea en la mañana, antes de empezar el día. Ya dijimos, en un lugar donde no te interrumpan, pero asimismo una hora donde tampoco seas interrumpido. Levántate, es el consejo, levántate antes de todos en tu casa para que puedas tener esa privacidad, esa comodidad, y segundo, para que empezando el día tú obtengas gracia del Señor. Sobre todo para que empezando el día tu copa
empezando el día, tu copa se pueda llenar de la presencia del Señor. Y esa copa llena y rebosante te va a ayudar para todo el día, para que puedas beber de ella durante todo el día. ¿A cuántas cosas no nos enfrentamos durante todo el día? Tentaciones, pruebas, adversidades, dificultades, ¿sí o no? Y si tú has empezado tu día sin orar, no has llenado tu copa, ¿de dónde vas a beber? No tienes de dónde beber. Es hermoso empezar el día en oración, pidiendo cobertura, más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermano. Cobertura no solo para ti, cobertura para los tuyos. Si eres padre, tienes que empezar el día cubriendo a tus hijos en oración. Señor, mis hijos se van a los estudios, guárdalos, cúbrelos, Señor. Te pido, Señor, que hagas muralla protectora sobre ellos. Si eres hijo, si eres estudiante, ora por ese día que vas a empezar. Ora por tus estudios. Ora por tus padres que salen a trabajar. Cúbrelos en oración. Ahora, si tú vas a pedir cobertura al final del día, ya se te terminó el día. Pide cobertura por el día que va a empezar, no por cobertura por el día que terminó. Pide cobertura, pide dirección, pide protección por el día que va a empezar. En oración pedimos en la mañana que el Señor nos libre de tentación. ¿O no somos tentados todos los días? ¿Sabe cuándo un cristiano cae? Cae en tentación. Cuando descuidó su vida de oración. No hay que ser videntes. No hay que ser adivinos. Un cristiano cayó en tentación porque abandonó su vida de oración. Abandonó. Y no en un día. Eso fue un proceso. Abandonó su vida de oración. Debemos empezar nuestro día en oración, hermano. Es una condición sine qua non. Sine qua non. Es algo que no es condicional. No es condicional. Debemos empezar nuestro día en oración. Y no se lo puede negociar. Queremos tener un día victorioso en medio de las pruebas, de las tormentas, de las dificultades, de las tentaciones, de las adversidades, de los ataques del diablo. Entonces tenemos que empezar un día en oración. Un día en oración. Amén, iglesia. Amén. Vamos con el último punto. Estamos aprendiendo mucho, ¿sí o no? Y este último punto es en cuanto a la posición, cómo debemos orar. Pastor, ¿cuál es la posición correcta? Tengo que arrodillarme, tengo que estar de pie, tengo que estar sentado, tengo que estar postrado. ¿Cuál es la posición correcta para orar? ¿Qué me dice la Biblia acerca de cómo debo orar en ese aspecto? Bueno, en la Biblia encontramos a personas diferentes, orando en diferentes posiciones. Les voy a dar algunos ejemplos. En 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 8, vemos oración alzando, levantando las manos. En Jueces, capítulo 20, verso 26, vemos a personas orando sentadas. En Marcos, capítulo 1, verso 40, vemos una oración de rodillas. En Éxodo, capítulo 34, verso 8, vemos una oración postrándose. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42, vemos orando, poniendo la cabeza en medio de las rodillas. En Lucas 18, 13, vemos a alguien orando, golpeando su pecho. Y la pregunta es, ¿cuál de todas estas posiciones es la correcta? ¿Qué me dice el Señor? ¿Cómo debo orar? ¿Tengo que arrodillarme? ¿Tengo que postrarme? ¿Tengo que golpearme el pecho? ¿Tengo que levantar las manos? ¿Tengo que mirar para el cielo? ¿Tengo que sentarme? ¿Tengo que acostarme? ¿Qué? ¿Cómo es, pastor? La Biblia no le da mayor valor a las formas externas. Jamás. Jamás el Señor le ha dado un valor
a la forma externa. Siempre el Señor ha observado y ha mirado lo interno, lo interior. Incluso en cuanto a la circuncisión, que es un ritual externo, el Señor nos ha enseñado que lo que Él quiere es que cada persona circuncide su corazón, más que lo externo, más que el prepucio. El Señor siempre ve lo interno, el Señor siempre ve la intención de nuestro corazón. ¿De qué le sirve una persona que se postre en la tierra a orar? ¿De qué le sirve una persona que esté arrodillada 5 horas al día orando si su corazón está envenenado? Si su corazón no ha perdonado. Si su boca hace daño. ¿De qué nos sirve una posición externa? ¿De qué nos sirve una posición religiosa al orar si nuestro corazón está sucio? Más que una posición externa, lo que Dios demanda de nosotros es que nuestro corazón se humille. Se humille nuestro corazón. Ahora, si hemos dicho en el punto anterior que debemos orar en todo tiempo, es el mandato del Señor, ¿sí o no? Oren en todo tiempo, oren en todo momento, oren en todo lugar, oren sin cesar. Esto, por lógica elemental, nos lleva a una conclusión. No hay una posición específica. Porque nadie está en una sola posición las 24 horas del día. ¿Me explico? Y vuelvo a repetir, más que una posición externa, es la posición interna, cómo está en nuestro corazón. Eso es lo que debemos medir, es lo que debemos entender, es lo que debemos aprender. Una posición, si estás en tu habitación, bien puedes estar arrodillado junto a la cama. Tal vez tu salud no permite que te arrodilles, ¿sí o no? Tal vez tienes una artritis avanzada y no puedes arrodillarte. Y si decimos que la única manera o la manera correcta de orar es arrodillarte, porque si no te arrodillas, entonces no es una verdadera oración, entonces tú nunca vas a tener una verdadera oración. ¿Sí o no? Si estás en tu sala, bien puedes sentarte en el mueble y orar. No importa la posición externa, lo que interesa es la posición del corazón. Pastor, ¿y usted cómo ora? Bueno, yo tengo 2 posiciones y se lo comparto. Oro sentado, pero mucho más me gusta orar de pie y caminando. Lo hago así desde los 13 años. Camino mientras oro. Camino mientras oro. De un lugar para otro. ¿Así lo tiene que hacer usted? No. No importa cómo lo haga. Lo que importa es que usted esté conectado con su Dios y su corazón humillado, su corazón totalmente postrado ante Él. Amén, iglesia. Amén. Usted puede orar donde sea que esté, en la posición que usted esté. Puede orar sentado, de pie, arrodillado. Usted puede orar mientras se está bañando. Ore donde sea, como sea, cuando sea, con una actitud correcta. Es cierto, sí, que una posición de rodillas es muy hermosa. Porque una posición de rodillas quiere decir que estamos rendidos ante el Señor. Y también quiere decir que estamos indefensos. Porque alguien que está de rodillas está totalmente vulnerable. Está de rodillas, no puedes defenderte mayormente. Eres vulnerable.
Y eso es lo que muchas veces implica una posición de rodillas. Señor, estoy vulnerable ante ti. Estoy humillado ante ti. Te reconozco como Rey, Señor. Pero como ya les he dicho, más allá de la posición externa está la posición del corazón. Concluyamos esta enseñanza recordando los 4 puntos que hemos visto en cuanto a la manera como debemos orar. Empezamos analizando la fórmula de la oración. Es decir, que debemos orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo hacemos? Porque oramos en el nombre de Jesús. Porque así nos lo enseñó Él. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará, Él lo dará. Debemos añadir, ¿no? Conforme a su voluntad, conforme a su soberanía. Porque más oramos en el nombre de Jesús, porque Jesús es nuestro Parácletos, es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado. Amén. Un segundo punto que vimos es en cuanto al lugar donde debemos orar. ¿Cuál es el lugar adecuado? No importa cuál sea, pero debemos buscar un lugar generalmente donde no vayamos a ser interrumpidos para tener ese tiempo de oración e intimidad con el Señor. Seguimos luego y hablamos en cuanto a la hora del día cuando debemos orar. ¿Cuál es la hora adecuada? ¿Ah? ¿Hay una hora adecuada? No. Un consejo es que oremos en la mañana antes o al iniciar nuestro día, pero el consejo que nos da la Escritura es que oremos en todo tiempo, en todo momento, sin cesar, y concluimos que más que una hora adecuada debemos tener y vivir una vida en oración, una vida en oración. Nuestra vida debe ser una vida en oración. Y el cuarto y último punto que vimos es en cuanto a la postura, cómo debemos orar. ¿Cuál es la manera correcta? De pie, arrodillado, sentado, no importa. Lo que importa es tu corazón, que tu corazón esté humillado. Amén, amados hermanos. Iglesia, como hemos ya aprendido, para nosotros los cristianos, la oración no es una opción, sino una necesidad. Es por medio de la oración que nos conectamos a la fuente de vida. Y esta fuente de vida es Dios en la persona de ¿quién? En la persona de Cristo Jesús. Y es en Cristo que vivimos, somos y existimos. Escúcheme lo que le voy a decir. Es incoherente hablar de cristianismo sin oración. Es incoherente, es ilógico decir que somos hijos de Dios, pero no tenemos una vida en oración. Es una paradoja decir que somos cristianos, pero no oramos. Hoy quiero invitarte en esta tercera semana, donde hemos visto un tercer capítulo acerca de la oración. Quiero invitarte a que retomes tu tiempo de oración. No es fácil, no lo es. No te voy a decir lo contrario. Pastor, ¿para ti es fácil orar? No lo es. No lo es. Yo puedo pasarme las 24 horas del día haciendo estudios bíblicos, leyendo, estudiando. Pero cuando se trata de orar, no me es tan sencillo. Y esta es la verdad. Ahora, ¿de qué serviría que yo me llene de intelecto? ¿De qué serviría que yo me llene de conocimiento si he descuidado la mejor parte? ¿Y cuál es la mejor parte? La que no me será quitada. ¿Y cuál es la mejor parte que no me será quitada? Estar a los pies del Maestro. ¿Es fácil orar? No lo es. Para mí lo es, no lo es. Es muy difícil.
Y para todos lo es. Porque nuestra naturaleza no quiere orar. Nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, nuestro viejo hombre, nuestro hombre natural no quiere orar. Pero no oramos porque queremos o porque nos nace. Pastor, es que yo sé que algún día me van a hacer orar. No, nunca te van a hacer orar. Nunca. Nunca te van a hacer orar. Es que hoy me dio ganas de orar. No, eso no va a pasar. Generalmente no pasa nunca. Yo escucho a personas que me dicen, pastor, el Señor me levantó a las 3, me levanta todos los días a las 3 de la mañana a orar. Y yo digo entre mí, Señor, tú nunca me levantas en la madrugada a orar. Gracias, Padre. Nunca el Señor me ha levantado en la mañana y me ha dicho, Carlos, anda a orar. Yo ronco toda la noche. Pero no oro porque me gusta. No oro porque me nace. No oro porque me encanta. Oro porque sé que necesito hacerlo. Porque es el vínculo, es la manera como puedo conectarme con mi Dios, con mi Padre, con la fuente de vida. Y si no me conecto a la fuente de vida, estoy perdido, hermano. Estoy perdido. Estoy perdido como persona, estoy perdido como ministro del Señor, como cristiano, como pastor, como padre, como hijo, como esposo. Estoy perdido. Flaqueo mañana, flaqueo. Voy a flaquear si abandono mi vida en oración. Voy a caer si abandono mi vida en oración. Esta iglesia se termina si abandono mi vida en oración. Es un lujo que no me puedo dar y que usted no se puede dar.